Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la tercera semana del mes de julio les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. Proyectos de riego apuntan a mejorar la producción en Cotopaxi. $80,000 invierte la Prefectura de Cotopaxi en un nuevo proyecto de riego en la comunidad de Salache San José, el mismo que beneficiará a los usuarios del sector. Esto permite mejorar la producción de la zona. Los trabajos consisten en la colocación de 1.800 metros de tubería para la conducción del agua, lo que permite que el líquido vital no se desperdicie, aumentando el caudal que llega a las parcelas. Jorge Tuapanta, fiscalizador de la obra, explicó que los trabajos registran un avance de más del 50%, por lo que se aspira que la obra se cumpla en un plazo menor al establecido en el contrato. Unos ramales para, por ejemplo, este sifoncito es para que de aquí ya nos llevemos el agua por ahí porque inunda el camino y todo eso. Entonces, con sifón ya vamos a llegar a la loma y de la loma comenzamos ya a distribuir el riego mismo. De lo que ya estábamos, sino que estamos acortando distancias. El presidente del módulo de riego Salache San José, Juan Nicolás Simba, nos comenta que en la zona hay una producción de papas, habas, choclos y alfalfa, lo que además permite una óptima producción lechera. Hemos hecho desde el 2011, hemos hecho otra en el 2013, hoy estamos ejecutando en el 2017 la última etapa de proyecto, que con esto ya terminamos todo lo que es conducción, ramales de riego. Entonces nosotros siempre hemos puesto una contraparte de mingas en partes donde no entran las maquinarias, acercamientos de materiales, porque el contratista deja el material por la dificultad de la entrada, el material al sector donde se va a trabajar. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El gobierno provincial fomenta el deporte en niños y jóvenes de Huasaganda, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte en niños, adolescentes y jóvenes de la parroquia Huasaganda del Cantón La Maná. La Prefectura de Cotopaxi, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, realizó la entrega de uniformes e implementos deportivos a la escuela de fútbol de esta localidad. Miguel Cuchipe, vocal del GAT parroquial de Huasaganda, señaló que a través del convenio el gobierno parroquial se encargará de contratar al director técnico de la escuela y el GAT provincial de Cotopaxi dotará de los implementos deportivos. Vamos de esta oportunidad. Hoy los niños y las niñas podrán tener un profesor de fútbol, decirles, estimados padres de familia, madres de familia, niños y niñas, que se sientan bien representados por el área deportiva por parte del gobierno parroquial y el gobierno provincial, en este caso encabezado por el señor prefecto, el doctor Jorge Huamán. Maritza Salazar, directora de Desarrollo Humano de la Prefectura, hizo un llamado a todos los niños y jóvenes del sector para que aprovechen esta oportunidad y se dediquen a la práctica del rey de los deportes, el fútbol, y tengan el honor de representar a su parroquia, cantón y a su provincia. Es bueno tener vías y ustedes ya conocen que el trabajo de la vía de asfaltado de Guayacán a Huasaganda está ya, están trabajando, pero junto a la vía queremos también que estemos en otros espacios de crecimiento humano y para ello estamos implementando las escuelas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Desde el Taita Cotopaxi, el líquido vital gota a gota se abre camino entre montañas y senderos, formando ríos. El trabajo de la gente que se dedica a producir el campo permite al agua atravesar montañas. La prefectura trabaja constantemente por una distribución equitativa del agua, llegando así a más lugares y beneficiando a más gente. Te invitamos a ser un protector del agua, porque el futuro se mide gota a gota. Aquí es Cotopaxi, Cotopaxi por el agua, agua y agua y agua. Esto no será nuestro himno y nuestro Padre Nuestro en el futuro. Prefectura de Cotopaxi, trabajando para garantizar la vida. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno Provincial de Cotopaxi recibió nuevas competencias ambientales. El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, como autoridad ambiental de aplicación responsable, recibió las competencias de regularización, control y seguimiento ambiental. El pasado lunes 17 de julio, en una rueda de prensa conjunta entre el Gobierno Provincial de Cotopaxi y el Ministerio del Ambiente, se detalló el plazo de ejecución y las circunstancias en las que se entregarán las competencias. Daniela Kulki, coordinadora del Ministerio del Ambiente en Cotopaxi, enfatizó que el MAE sigue siendo el ente rector y continúa con las competencias en las áreas protegidas. Parte del trabajo que se ha venido realizando, pues ahora el Consejo Provincial asume las competencias en los temas de materia ambiental.
sin olvidarnos que nosotros como ministerio pues seguimos siendo el ente rector. El director de Ambiente del Gobierno Provincial de Cotopaxi, Vladimir Ortiz, indicó que la institución asume las competencias con total seriedad, pero que es la responsabilidad de todos generar una cultura ambiental en la provincia. Justamente trabajemos por el ambiente en Cotopaxi. Queda ahí la posibilidad, como lo ha dicho nuestro señor prefecto, de tomar la decisión más objetiva y necesaria para Cotopaxi. Si es que en ese marco tenemos que firmar convenios entre el MAE y el gobierno provincial, ¿para qué? El ganador sea el ambiente, sea el habitante de Cotopaxi, mucho mejor. El proceso de transición tendrá un plazo de 60 días, tiempo en el que se deberá entregar la documentación y procesos que hasta entonces llevaba el Ministerio del Ambiente y ahora asume el Gobierno Provincial de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Avanzan los trabajos en la vía Guayacán-Guasaganda. El asfaltado de la vía Guayacán-Guasaganda comprende 8.7 kilómetros con una inversión de $2.300.000. Esta inversión de la Prefectura de Cotopaxi beneficiará de manera directa a las parroquias de Guasaganda y Pucayacu y de manera indirecta a los comerciantes que ingresan y salen con sus productos a las ferias parroquiales. Los trabajos previos al asfaltado de la vía iniciaron hace varias semanas con la remoción de tierra, corrección de curvas, ampliación y construcción de pasos de agua, labores prioritarias para mejorar esta arteria vial. Luis Herrera, contratista de la obra, manifestó que los trabajos avanzan a buen ritmo, pues se trabaja en 3 frentes. El primero en la remoción de tierras, el segundo en la construcción de pasos de agua y el tercero en la mina de materiales pétreos. 3 frentes de trabajo por el momento. Un frente de trabajo es aquí en la excavación, como se puede ver. El otro frente es en la fundición de las alcantarillas y el otro frente en la mina. La vía es súper importante, entonces con los ármicos o las multiplacas que estamos colocando se garantiza 50 años de vida útil mínimo y aparte de eso que se pone muy rápido y el tráfico perdemos un día de tráfico nada más. A lo largo de la vía se han colocado 21 pasos de agua que sirven como protección para impedir el deterioro de la vía por las constantes lluvias que se presentan en la zona. Asimismo, se trabaja en la corrección de algunas curvas, evitando el peligro que éstas han representado hasta el momento. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Feria Agrícola busca dinamizar la economía de las familias cotopaxenses. El gobierno provincial de Cotopaxi y el municipio de Latacunga firmaron un convenio de cooperación a través del cual se viabiliza el desarrollo de la feria agrícola con la participación de los agricultores y productores de Cotopaxi. El objetivo es que los ciudadanos puedan adquirir los productos de calidad y a bajo precio directamente de los productores. De acuerdo al convenio, las ferias se realizarán en el mercado mayorista de Latacunga los días lunes a partir de este 31 de julio. Este proyecto aspira a contar con la participación de los productores de Salcedo, Saquicilí, Latacunga y Puquilí, con la posibilidad de que también La Maná, Sichos y Pangua llegue a esta feria. La reactivación económica de la provincia se fortalece con el trabajo mancomunado de las instituciones, resaltó Patricio Sánchez, alcalde de Latacunga. Y la salud del pueblo consiste en que tenemos que directamente darles el apoyo a los productores y para que sean beneficiados los consumidores. Por eso es que acabamos de mencionar y con mucho acierto la prefectura habla de la mata a la olla. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, destacó que la implementación de un sistema de comercialización directa beneficia a productores y consumidores. Porque esto queremos dinamizar la economía. No podemos tener toda una infraestructura construida solamente para 2 o 3 días. Tiene que funcionar los 5 días o los 7 días tiene que funcionar. Y mucho más ahora con el carácter que estamos trabajando con la producción agroecológica, que sería una garantía que empiece a visibilizar en la provincia de Cotopaxi y mucho más en la ciudad de Latacunga. Los productos que vamos a tener aquí serán de buena calidad, del productor al consumidor, lo que ya dijo el compañero que antecedió la palabra, de la mata a la olla. Inauguramos la feria y todos a comprar, valorar y consumir lo nuestro de la provincia, de la ciudad, como buenos cotopaxenses. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.